presentamos el oráculo de Dios. A medida que asomaba el siglo XX, el papado seguía manteniendo una mala imagen. El papa, acosado y sin tierra. Un prisionero del Vaticano. Sí, espiritualmente su poder había logrado alturas inesperadas. Era infalible, un padre para millones en la fe. El oráculo de Dios. El mundo moderno desafiaría al papado como nunca antes. Sería testigo del surgimiento de las dictaduras más salvajes en la historia de la humanidad. ¿Qué tendría para decir sobre el mal a esta escala? La ciudad de Nueva York, construida en tantos años como cualquier catedral medieval, pero a diferencia de ellas, moderna, vertiginosa. Aún así, a pesar de todo, un país cristiano en donde una suscripción por 1 centavo semanal ayudaría a construir gigantescas iglesias. Este era el país de Dios, un país democrático, libre de viejas opresiones. Desde mediados del siglo XIX, millones de inmigrantes se desplazaron hacia aquí. Muchos de ellos eran católicos, ansiosos por convertirse en ciudadanos de este vibrante y moderno país. Estos nuevos y orgullosos americanos trajeron consigo su antigua fe a la ciudad. Hombres libres en un nuevo mundo. Comenzaba la era del hombre común. En 1903, el trono de San Pedro estaba ocupado por un hombre de la misma clase, un papa campesino, el primero en 3 siglos. Pío X era un sacerdote de parroquia amable y regordete que parecía dispuesto a modernizar las rígidas estructuras de la iglesia y acercarse al hombre común. Su papado estuvo marcado por una reforma práctica. Permitió que los niños de 7 años en adelante recibieran el sacramento. Alentó a todos los católicos a presenciar la misa diaria. Revisó el antiguo código de la ley canónica. Pero a pesar de ser un reformista, Pío X no era un modernista. Un campesino de nacimiento. Un monarca en virtud de su alto rango. A través del tiempo, todos los papas han sido monarcas. Reyes y emperadores han besado sus pies. Habían surgido imperios y habían desaparecido imperios. El papado siempre había sobrevivido. ¿Pero estaba atrapado por la historia? ¿Podía enfrentarse al nuevo mundo? Pío X detestaba al Estado italiano, que había desprovisto a la Iglesia de sus tierras y aborrecía a la sociedad secular que negaba la ley de Dios. El monumento a Víctor Emanuel, diseñado para ser más alto que la cúpula de San Pedro, al que le habían puesto el mote de pastel de bodas, es un recordatorio del divorcio entre la Iglesia y el Estado. En cuestiones de importancia, Pío X fue autoritario. Teológicamente, tenía desconfianza de los campesinos y rechazaba sus ideas. Los teólogos fueron traidores potenciales. Todos estos amigos inteligentes alejaban a la gente de la fe. En consecuencia, le daba la espalda a la teología. Se debía continuar con la línea de la Iglesia.
Con el apoyo papal se estableció una sociedad secreta para desterrar a los teólogos desviados. Espiaba y perseguía a los teólogos sospechosos. Nadie estaba a salvo. Hasta los cardenales de la curia descubrieron que los observaban e investigaban. En 1910 se preparó un juramento ferozmente antimodernista para que subsanara errores y se impusiera sobre el clero. Permaneció en vigencia hasta la década del 60. Pío X muere en 1914. Se corría el rumor de que su sucesor se había autopronunciado como un hereje modernista. Benedicto XV era, de hecho, un sacerdote compasivo y sensible. Fue ungido papa en una época de plena guerra. Cuando los católicos se vieron involucrados en la línea del frente, vio la oportunidad de convertirse en pacificador. Rehusó tomar partido. En el Tratado de Paz de Versalles, las fuerzas aliadas lo excluyeron. Pero para el Papa no habría paz. Los bolcheviques ateos estaban al acecho. Lenin pronunciaba discursos, el pueblo se levantaba en armas, las monarquías se derrumbaban. Como el último de los monarcas absolutos, ¿qué significaba esto para el papado? Electo como sucesor de Benedicto en 1922, Pío XI se convence de que el comunismo había sido el peor enemigo al que se había enfrentado alguna vez la Europa cristiana. Un papa dictatorial. Gobernó el Vaticano con puño de hierro, pero por el bien de la Iglesia negociaría. Esta fue la era de los acuerdos. Tenía que ver, creo, con el darse cuenta de que después de la Primera Guerra, en los nuevos estados surgirían gobiernos seculares que ya no respetarían los derechos de la Iglesia. Entonces se convirtió en parte de la política de la Iglesia el comerciar con estos nuevos estados para hacer este tipo de acuerdos. Italia era ahora un estado fascista. Su líder, Mussolini, veía al Papa como a alguien valioso en relaciones públicas. Ofreció terminar el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. En 1929, el Papa y los fascistas llegan a un acuerdo. A la Iglesia le otorgaban independencia territorial, de la que podía disfrutar en su propio y diminuto Estado soberano, la Ciudad del Vaticano. Solo 1/8 del tamaño del Parque Central de Nueva York, pero con sus propias restricciones limítrofes. El catolicismo fue reconocido como la religión mayoritaria en Italia. La doctrina católica debía ser enseñada en las escuelas públicas. El crucifijo reapareció en los edificios públicos. El Papa debía recibir una compensación financiera, un reembolso sustancial por la pérdida de los estados papales. Pío XI aclamaba a Mussolini como un hombre enviado por la providencia. La gigantesca cruz conmemora al general Franco y a quienes murieron apoyándolo en la Guerra Civil Española. En su resuelta oposición al comunismo, el Papa dio la bienvenida al resurgimiento de los regímenes de derecha en toda Europa.
En Alemania, el régimen nazi de Adolf Hitler era un peligro para la Iglesia, pero también eran antibolcheviques. Para Pío XI, Hitler parecía el menos peligroso de los tres. Para proteger los derechos de la Iglesia, en 1933 negoció un acuerdo. Fue el primer reconocimiento internacional del régimen nazi. Pero Hitler no cumplía sus acuerdos. Le dio la espalda a la Iglesia. Pío XI sabía que debía reaccionar. Emitió una encíclica vehemente denunciando al nazismo. Escrita en alemán, debía ser leída en voz alta en los púlpitos católicos. En 1937 era más fácil decirlo que hacerlo. La entrada subrepticia de la encíclica en Alemania es una de las historias de espías más grandes del período previo a la guerra. Fue hecho con máxima seguridad. El gobierno alemán se estaba alarmando, sabía que estaba ocurriendo algo, pero no sabían precisamente qué. Y lograr que un documento tan comprometedor como este se infiltrase en Alemania, se imprimiese y se diseminase por todo el país, y leído en voz alta quebrando el control nazi sobre los medios, fue un desafío sorprendente que enfureció a Hitler. Cada vez más horrorizado por el régimen de Hitler, Pío XI planeó otra encíclica para denunciar la teoría racista nazi. Pero murió en febrero de 1939, antes de poder publicarla. Esta fue la herencia que recibió Pío XII. Un hombre que parecía haber nacido para ser papa. Un hombre de paz. Un diplomático, un negociador. Austero y devoto, dedicó sus primeros meses como papa a intentar desesperadamente evitar la guerra que se avecinaba. Entrenado por Benedicto XV, confiaba en la negociación, pero ello no sería suficiente. Preparado por Pío XI, actuó como mensajero en un complot para asesinar a Hitler y preparar el camino hacia la paz. Falló. Fue indeciso en una época en la que era necesario actuar. Se paralizó ante la toma de decisiones. Hubo desesperación más allá de las lágrimas. Hubo pecados demasiado grandes para comprender. Por parte de Pío XII hubo un silencio difícil de condonar. En 1942 nadie sabía el alcance del genocidio nazi contra los judíos, pero el Vaticano sospechaba. Recibía informes, registraba estadísticas. Crecía la presión en busca de una condena. En la Navidad de 1942, Pío XII habló del horror de miles de personas muertas cuyo único pecado había sido su propia raza. Fue el mensaje que se escuchó por radio ese día en el Vaticano. Aún así, Pío XII sintió que no podía hacer nada. ¿Tenía miedo de abandonar la neutralidad? ¿De recibir una respuesta anticatólica? Mi propia visión de aquello es probablemente correcta. De haber dicho algo el Papa en 1942 o a principios del 43, condenando el exterminio de los judíos, habría una persecución de los católicos. Por otro lado, creo que tenía el deber moral de hacerlo. Una mañana de octubre de 1943, el dilema se presentó por sí solo en las puertas del Vaticano. Los nazis encerraron a los judíos en Roma. Los judíos que habían vivido allí desde la época de Pedro, los propios judíos del Papa.
Los fondos del Vaticano se invirtieron en rescates, dejando las arcas vacías y las basílicas llenas. Las iglesias ofrecieron refugio. Pío XII sintió que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Luego llegó la paz y las recriminaciones. Aún así, Pío XII se mantuvo en silencio. ¿Qué nos dice esto? El tema de su silencio durante la guerra, de su silencio, es tal vez un imponderable. Creo que para responder esta pregunta se debería ingresar en su propia alma. Se debería ver el funcionamiento de su propia conciencia y no creo que esto sea posible. Hay todo un rango de elementos que hicieron muy plausible para alguien como Pío XII ser antisemita. Pero el antisemitismo no significa estar en favor del exterminio del ser humano, que es algo muy diferente. En 1956, Pío XII sí habló en contra de la tiranía. Otra tiranía que persiguió a los católicos. Y manteniéndose en silencio escribió: deberíamos temerle más al juicio de Dios. Pío XII condenaba la invasión comunista a Hungría. A medida que los comunistas silenciaban a la Iglesia en Europa Oriental y ganaban un porcentaje cada vez mayor de votos en Italia, parecía peligrar también la propia supervivencia del papado. Pío XII excomulgó solemnemente a todo aquel que votara por el comunismo en cualquier lugar. El mundo occidental estaba atrapado por la guerra anticomunista. Al investigar la influencia del comunismo, sobre todo su influencia en la cinematografía, se ha decidido lo siguiente. Mientras los católicos norteamericanos como McCarthy enfrentaban celosamente al enemigo, Pío XII se ocultaba en su soledad. Había rumores de visiones, revelaciones. Al momento de su muerte, en octubre de 1958, una asfixiante atmósfera de sospecha había descendido sobre la Iglesia. El cónclave que se había reunido hacía 2 semanas se encontraba profundamente dividido. Optaron por un compromiso. El nuevo Papa, Angelo Roncalli, de 77 años, no duraría mucho. Estaba demasiado enfermo para seguir. Rara vez un cónclave se ha equivocado en forma tan espectacular. De la Italia rural había surgido un papa campesino a principios de siglo. Ahora surgía otro, cuyas raíces eran más profundas. Hijo de granjeros italianos que compartían su casa con 6 vacas, Roncalli sirvió como diplomático papal en la oscuridad de una Bulgaria destrozada por la guerra. No era radical. Elegido por Pío XII para implementar su política conservadora en Francia, tenía un gran corazón. El mundo se despertó y vio a un hombre sonriente y obeso en el trono de Pedro. Juan XXIII conocía el mundo moderno y le extendía su mano abierta, sin temor. Era una pesadilla segura. Salía del Vaticano cuantas veces podía para visitar a su rebaño, donde quiera que estuviese. En el Vaticano ya no existía más el aislamiento solemne. Juan XXIII recibía visitas. Sus discursos estaban puntualizados por sus palabras favoritas: actualizar y convivir. Palabras que serían utilizadas como comodín en el mundo de la Guerra Fría. También los hippies hablaban de convivir.
La juventud de este período había nacido en la era nuclear. ¿Qué relevancia tenía para ellos un líder religioso y conservador de 80 años? El Papa, impávido, rezaba por un mundo nuevo y libre. Un mundo en donde los obispos, donde quiera que estuviesen, compartieran responsabilidades con el Papa. Un mundo en donde los ricos respetaran los derechos de los pobres, donde quiera que se encontrasen. Porque el hecho es, declaraba, que nadie puede ser por naturaleza superior a sus semejantes. ¿Se trataba de una utopía? Juan XXIII no era un romántico soñador. Se esforzó para que sus sueños se convirtiesen en realidad. Habían pasado tan solo 3 meses de su elección cuando organizó un concilio. Sería un concilio en el que participarían obispos de todo el mundo para discutir, debatir y decidir las políticas de la Iglesia. Para la vieja guardia del Vaticano, la sola idea de permitir que 3.000 obispos se reunieran para conversar, para aportar nuevas ideas, era aterradora. Para Juan XXIII, era la única forma de seguir adelante. Este concilio debía abrir las puertas de la Iglesia. No habría condenas, no habría excomuniones, sino un único deseo de entablar una relación con la sociedad a todo nivel. Juan XXIII ciertamente tenía una gran visión, la de la Iglesia pastoral unificada, celebrando una liturgia vibrante, pero no tenía una agenda clara. Confió en los cardenales más progresistas para que guiaran las sesiones. Ya no se trataba más de un monarca aislado. Este papa escuchaba a los obispos. La antigua fe se volvería a cubrir con formas y palabras que se dirigían con frescura hacia un mundo hambriento por un evangelio. A medida que se celebraba el concilio, la vida de Juan XXIII se apagaba a causa de un cáncer. Muere el 3 de junio de 1963, el más amado de todos los papas que la historia haya conocido. Luego del concilio, su legado seguiría vivo. Pero ¿bajo la mano de quién viviría? ¿Existía otro gigante con el mismo sueño visionario? Como cardenal, Giovanni Montini fue importante en la agenda del concilio. La mano derecha de Juan XXIII era la elección obvia. Se tomó esa decisión. Ahora, como papa, Paulo VI se enfrentaría a una enorme responsabilidad. Su primer paso fue típicamente imparcial, permitiendo que lo coronaran, que vendieran la tiara papal para donar el dinero a los pobres. Y el concilio, ahora el concilio de Paulo VI, seguía debatiendo. Había personas que tenían esperanzas, con frecuencia poco realistas, de una transformación total de la cristiandad, y había otras que habían decidido dar hasta la última gota de sangre por defenderla tal como estaba.
los métodos de Paulo VI no eran fáciles de seguir. Cada gesto liberal parecía coincidir con cada gesto conservador. Se ganó el sobrenombre de Hamlet. Con paso seguro forzó los cambios esenciales y en la última sesión del concilio en 1965 surgió una iglesia católica reformada. Una verdadera iglesia universal. Se tradujo la misa. El sacramento se recibía en nombre de Cristo y en el idioma de cada pueblo. ¿Pero podría el concilio unificar la iglesia cristiana? Luego de siglos de hostilidades, Paulo VI y el patriarca de Constantinopla dejaron de lado la antigua y mutua excomunión hacia cada una de las iglesias en un gesto elocuente. Los judíos quedaban libres de toda responsabilidad sobre la muerte de Cristo. Todos los hombres tenían derecho a ejercer libremente su culto. Hacía tiempo que la Iglesia venía tomando conciencia sobre la tolerancia religiosa en un mundo moderno. Ahora, el concilio decretaba que debía aceptarla. Pero ¿qué sucedería con las clases bajas y olvidadas del tercer mundo? Paulo VI publicó encíclicas sobre justicia social. Fue aclamado como campeón de los pobres. Viajó por el mundo alentando a los pueblos. En todo esto, había sido fiel tanto al concilio como a su obligación hacia el papado. Estos conflictos de lealtades dominarían sus últimos años. Para mantener el deseo del concilio de relacionar la autoridad papal con la de otros obispos, Paulo VI creó un sínodo para que se reuniera regularmente y le aconsejara. Una extensión del concilio, en principio. En la práctica, sin embargo, tenía miedo de ceder su propia autoridad. En algunos temas sentía que su esfuerzo se resentía, con que al final los sínodos se convirtieron en reuniones de trabajo con una agenda decidida por el Vaticano. Aún así, Paulo VI enfureció a la antigua guardia al introducir el retiro forzoso a los 75 años para los obispos y negando a los cardenales mayores de 80 años su voto en las elecciones papales. Su sensación de aislamiento aumentaría. Surgía una nueva generación que no hacía la guerra, sino que hacía el amor. La revolución sexual se volvía en contra de los antiguos valores. Una revolución que afectaría a la mayoría en la era de la liberación. La anticoncepción se convirtió en un verdadero dilema para los católicos. Ante la presencia de una presión social, Paulo VI dio un paso sin precedentes. Separó ese tema en especial de entre los temas de discusión en el concilio y estableció una comisión especial para preparar un informe. Recomendaron cambiar la doctrina, permitir el control artificial de natalidad bajo ciertas circunstancias. Paulo VI no podía aceptarlo. Había mantenido la antigua doctrina porque sentía que un cambio golpearía la autoridad de la Iglesia, pero ocurrió exactamente lo opuesto. No sé cuál podría ser el equivalente de una situación en la que el pueblo vota con los pies, pero los católicos en toda Europa se rehusaron a aceptar la doctrina. En toda Europa, en toda América y hasta en el tercer mundo. Aquellos que abrazaron la fe no podían abrazar una doctrina que parecía no estar de acuerdo con la sociedad en la que vivían. Se apartaron por miles. En la América moderna también se alejaron muchos sacerdotes. En la actualidad su número mermó a la mitad.
Su edad promedio, 65 años. Pablo VI jamás dudó. Había hecho lo que debía hacer. Pero su confianza se desplomó. Sus últimos años como papa fueron una especie de lenta crucifixión, mientras sufría agónicamente sobre su falta de popularidad, el éxodo masivo de los sacerdotes de la Iglesia y el crecimiento de la violencia en el mundo secular. Murió en 1987. Su ataúd era simple, desprovisto de atavíos especiales. El símbolo de uno de los más grandes, aunque más problemáticos pontificados de los tiempos modernos. Su sucesor fue Juan Pablo I, un obispo simple, alegre, elegido para esclarecer la penumbra que había caído durante los últimos años de Paulo VI. Anche il Papa è stato alunno di queste scuole. Algunos dudaban de que tuviese carácter para ser papa, pero no tuvieron tiempo para descubrirlo. Fue hallado muerto en las habitaciones del Vaticano, solo a un mes de su elección. A la gioventù e alla parrocchia. Lamentablemente, el Vaticano se vio involucrado en un encubrimiento tonto. El ama de llaves del Papa, una monja, le había llevado, de hecho, café aquella mañana hasta su cama y así fue como lo descubrió. Pero por supuesto, estando en el Vaticano con sacerdotes célibes y todo ello, no se les permitía siquiera la idea de que una monja pudiese entrar al cuarto del Papa con que dijeron que había sido su secretaria. Alguien más propuso la idea de que estaba leyendo un libro sagrado, La Imitación de Cristo, y que había sido encontrado en sus manos. Y como consecuencia, cuando se descubren todas estas pequeñas mentiras, se pensó que intentaban encubrir algo mucho más grave. Circularon rumores sensacionales. El Papa había sido asesinado, silenciado antes de que pudiese exponer la corrupción en el Banco del Vaticano o cambiar la doctrina sobre el control de natalidad. Pero cuando pensamos en esto es extraordinariamente ilógico porque es casi como decir debes cortar la cabeza de tu abuela porque tiene un grano en la nariz, con que todas las suposiciones son que dejó de tomar sus medicinas y murió de una embolia a las 3 semanas de haberlo hecho. ¿Pero por qué dejar de tomar su medicina? ¿Fue una decisión consciente? Seguramente no. En su elección, Juan Pablo I había acudido a ocupar su puesto de inmediato, como era costumbre. Jamás regresó a Venecia para empacar o llevar sus medicinas. Nadie lo había notado. Su inesperada muerte sorprendió al mundo. Los cardenales habían elegido a un hombre simple, bueno, y el Señor lo había quitado del camino. ¿Había un mensaje en todo esto? La opinión general se volcaba hacia otro papa campesino, ¿pero quién? El nuevo sucesor de Pedro. El heredero de una dinastía inquebrantable desde hace mucho tiempo en el mundo. Juan Pablo II. Un papa polaco, el primero no italiano en 400 años. Obispo de obispos, el vicario de Cristo. Un papa carismático, un campeón de los derechos humanos y de la libertad religiosa. Aún así, ultraortodoxo y conservador. Un hombre convencido de su supremacía.
elegido por Dios. El Papa debe sufrir, dijo. Realmente lo hizo. Una niñez ensombrecida por la tragedia, la muerte de su madre y de su hermano. La violación política de su amada Polonia, primero por los nazis y luego por los comunistas. Durante la guerra trabajó en una cantera y en una fábrica de productos químicos. Se familiarizó con el horror. Fue poeta, escritor, filósofo y luego sacerdote. Entrenado en secreto para servir a la iglesia que sufría en silencio. Con el tiempo fue el grito de la libertad. En 1979, Karl Wojtyła regresa a Polonia como Juan Pablo II. Este fue el recibimiento de un país que bajo el dominio comunista, decían, era oficialmente ateo. En minutos, el Papa recorre las calles de Varsovia aclamado por una multitud de cientos de miles de personas. Se podía ver que los comunistas no tenían idea de que ocurriría algo así. Fueron tomados completamente por sorpresa y la primera misa que celebró en la Plaza Victoria en Varsovia fue un completo triunfo. Se supo de inmediato que se producirían cambios profundos. Con la moral y, algunos dicen, el apoyo financiero del papado, triunfa la democracia en Polonia. Ayudó a desatar la revuelta anticomunista en toda Europa Oriental. ¿Una iglesia liberadora entonces? No siempre. En los años 80 fueron asesinados en América Latina sacerdotes radicales, martirizados en defensa de los pobres contra los gobiernos opresores. Esta fue una teología de liberación. Contó con muy poco apoyo papal. Irónicamente, Juan Pablo II se opone a la participación directa de los sacerdotes en la política. Atemorizado por su experiencia con el comunismo, sospecha profundamente de todo lo que ve como marxismo disfrazado de ideales católicos. Y en América Latina, esta palabra tiene un peso enorme. Pater Sancte, Deus Patrum Nostrorum, fiat opus Roma, una misa para la familia. Filium tuum ex humana familia nasci voluisti. Juan Pablo II predica para una nación católica occidental con el menor porcentaje de natalidad en el mundo. No a la anticoncepción, no al aborto. En cuestiones familiares, siempre debe prevalecer la voluntad de Dios. El mismo mensaje llega a los católicos del tercer mundo. La anticoncepción es en esencia maligna. Pero cuando se perpetúa la pobreza y el SIDA amenaza lo más vulnerable de la sociedad, a muchos les resulta difícil creer que esta sea la voluntad de Dios. Pietro lo confessò con la parola e con sangue, figlio del Dio vivente. Juan Pablo II no tiene dudas. Surgen controversias. Se debe confiar en su palabra y tomarla como una verdad. L'incontro si svolse ad un mese dalla pubblicazione del... Los católicos observan a un papa que ha dedicado libros, obras de teatro y poemas en honor a la mujer, y que a pesar de ello rechaza su derecho a elegir. della tradizione cristiana orientale. En 1995 dio por terminado el debate sobre la ordenación de las mujeres. Per tornare sul... No hubo debate.
Cristo eligió a los hombres como apóstoles. Solo los hombres pueden ser sacerdotes. delle unioni di Brescia e Uscolo. Esta es una visión inflexible y paternalista. En otras cuestiones, la actitud del Papa es liberal y amplia. Fascinado por el judaísmo, se convirtió en el primer Papa en visitar la sinagoga en Roma y ha compartido actos religiosos con muchas otras creencias. Como eslavo, observa el cristianismo oriental para suavizar la hostilidad entre los católicos y ortodoxos, que según su opinión, han dejado a la Iglesia respirando con un solo pulmón. Con que nuestra plegaria, nuestro deseo, nuestro esfuerzo debe concentrarse en volver a la unidad del primer milenio al acercarnos al tercero. Paradójicamente, la visión exaltada del Papa Juan Pablo II como obispo supremo es el mayor impedimento en la búsqueda de la unidad. Como sucesor del apóstol Pedro, a quien Jesucristo bendijo sobre esta iglesia, tengo el deber incuestionable de alentar y fortalecer la fe de mis hermanos y hermanas, donde sea que estén. Un papa misionero con energía titánica, veterano de 70 viajes internacionales, Juan Pablo II se ha acercado al pueblo. Y el pueblo se ha acercado a él. Millones se hacinaron en el Parque Rizal, Manila, en 1995, tan solo para lograr verlo. Su energía y carisma únicos atraen a los fieles como si fueran fanáticos del fútbol. Se considera a sí mismo como el obispo de todas las iglesias católicas del mundo. Ahora bien, en cierto nivel es enormemente atrayente. Las multitudes se acercan de a cientos y de a miles para verlo. El pueblo quiere tocarlo y ser tocado por él. Tiene una gran relación con el pueblo. Pero a otro nivel es una desventaja profunda para las iglesias locales, porque se convierte en el obispo. Ricordo del convenio di Palermo. Los concilios de los obispos y los sínodos episcopales establecidos por Paulo VI para aconsejar al Papa ya no son más lugares de intercambios de opiniones, sino aparentemente de conversaciones de un solo lado. La agenda está establecida por el Vaticano y discutida por los obispos reunidos por el Papa. ¿Es el obispo de Roma el primero entre iguales? ¿Está obligado a escuchar otras opiniones? Illumini e guidi il vostro ritrovarsi insieme. La respuesta puede ser simple. La Iglesia no es una democracia, pero ¿se puede amordazar a la prensa? Al convertirse en Papa, Juan Pablo II declaró que el Vaticano debía ser tan transparente como el cristal. Aún así, en todos los sínodos se excluye a la prensa. La comunicación a través de los medios está controlada cuidadosamente. La Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus, ici Radio Vatican, émission langue française. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Observo una tendencia en los últimos años que detesto, es decir, que los servicios de información del Vaticano han sido controlados desde hace tiempo por el Opus Dei, este movimiento tan poderoso dentro de la Iglesia Católica Romana y que goza de un estatus especial. Ello significa que el control de la información es mucho más severo que lo que solía ser.
Departamentos específicos del Vaticano procesan toda la información. De acuerdo con las instrucciones del Papa, a los oficiales de la curia se les prohíbe hablar con la prensa oficial y extraoficialmente. Las relaciones públicas son manipuladas. Aún así, la opinión está dividida. Denunciado como opresor de las mujeres, aclamado como la respuesta de Dios al Segundo Concilio del Vaticano. Il principio della collegialità dei vescovi, come è stato votato dal Concilio, trova la sua... ¿Cómo se ve Juan Pablo II a sí mismo? Él se siente el centro de la orden providencial de Dios en el mundo. No es cuestión de orgullo común. Para él, el cargo es más grande que el hombre. Intento de asesinato en 1981. Juan Pablo II cree que el disparo que casi lo mata se desvió milagrosamente. No había llegado el momento del cónclave siguiente. No aún. Pero ese momento llegará. Las 2 semanas que pasan entre el funeral del pontífice y la elección de su sucesor siempre es un periodo de grandes concentraciones. Todos los cardenales llegan a Roma. Y no olviden que muchos son cardenales ancianos que a los 80 años ya están descalificados para participar de la elección. Pero estén seguros de que siempre harán sentir su influencia. El Papa es el único obispo en la Iglesia Católica exento del retiro obligatorio. Morirá en su puesto. Oficialmente, el Vaticano prohíbe la especulación. Aún así, ya se habla de su sucesor. En cierto nivel, se preferiría que el Papa fuese más débil, menos popular, que esté menos al alcance y que por lo tanto permita u obligue a otros a asumir su propio papel de adultos. En el mundo verdadero, sin embargo, el papado es con frecuencia una línea de vida, así como también un gobernante activo. A la luz de la historia del siglo XX, se duda si un papa con menos autoridad hubiese podido ocupar el mismo lugar en el colapso del comunismo. A punto de nacer un nuevo milenio, Juan Pablo II está convencido de que tiene la misión providencial de guiar a la Iglesia hacia el siglo XXI. Hoy, 900 millones de católicos, un quinto de la población del mundo, lo considera su líder espiritual. A medida que la ciencia concede a la humanidad poderes aparentemente divinos, nuestros valores éticos están siendo y serán desafiados como jamás se había visto antes. Dentro de la misma Iglesia Católica hay tensiones por resolver, pedidos de menor jerarquía y de más diálogo. Un papado que ha sobrevivido al Imperio Romano, a la Reforma, a las revoluciones francesa y comunista, estará junto a nosotros para enfrentar el futuro. Solo el tiempo revelará qué dirección, en su largo trayecto a través de la historia, tomarán los herederos de San Pedro.